Amén. Gracias al Señor por el encargo central que nos ha mostrado en esta semana, como comparte nuestro hermano y como ha compartido los hermanos. Recordemos, dígalo juntamente conmigo, Jesús tiene el control de todo. Jesús tiene el control de todo. Esto lo hemos visto y nunca debemos dudarlo, pero llevándolo a la práctica, es precisamente la experiencia que tuvo María, es que aunque sabían que Jesús era el Señor, tenían una situación interior. No es fácil, ¿no? Pero el Señor nos está alentando a través de su palabra profética a que realmente vivamos esta realidad. Por eso el Señor, cuando nos habla y trae este punto central de que Él es la resurrección y la vida. El Señor es la resurrección y la vida. Y desde Juan 11 hasta Juan 26, el Señor nos muestra acá, desde el versículo 11 y versículo 12, por qué el Señor Jesús, si amaba tanto a Lázaro, no partió inmediatamente al enterarse de su enfermedad, sino que aún así esperó 2 días. Si amaba tanto a Lázaro, no partió inmediatamente al enterarse de su enfermedad, sino que aún así esperó 2 días. Y esto no fue fácil para ellos, para sus hermanas. Muchas veces para nosotros no es fácil. Muchas veces queremos también que Jesús actúe en ciertas cosas en nuestra vida. Pero el Señor lo que quiere enseñarnos en este punto es que Él actúa en el momento preciso. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a la voluntad del Padre, esta enfermedad, como han compartido los hermanos, y esta muerte posteriormente, era para manifestar la gloria de Dios. Entonces es importante en este punto, ya después que pasó ese tiempo, dijo que Lázaro había dormido. Y entonces los discípulos pensaron que todo estaba bien. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. ¿Cuál es el objetivo central? Que nosotros creamos. Porque un punto que el Señor nos hablaba es que nosotros sabemos que Jesús tiene el control de todo. Usted lo sabe, nosotros lo sabemos. Pero muchas veces dudamos. Tenemos que reconocer esa condición nuestra delante del Señor. Y aprender de lo que el Señor está mostrando aquí en la palabra, que Dios nos sustente y nos fortalezca cada día más, podamos confesar nuestra condición delante del Señor. Porque Jesús, cuando decía esto de la muerte de Lázaro, ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Pero Lázaro había muerto. Y los discípulos andaban continuamente con el Señor Jesús, pero no comprendían, no entendían, todavía faltaba esa conexión con Jesús, faltaba esa revelación en sus vidas. Entonces, incluso hasta Tomás expresó, vamos también nosotros para que muramos con Él. Entonces, hermanos, el Señor está mostrando nuestra condición, porque aquí el punto central es que nosotros creamos que Él es la resurrección y la vida. No solo que sepamos que Él es la resurrección y la vida, sino que podamos creer, decir que Él puede transformar cualquier situación de muerte en vida. Tal vez estemos viviendo situaciones difíciles en nuestra vida. Necesitamos creer que en el tiempo de Él transforma esas situaciones de muerte en vida. Y esto va a traer mucho descanso para nosotros, hermanos. Luego, otro punto es que, unido a la revelación del apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, cuando afirma que no debemos estar tristes por los seres queridos que mueren en Cristo, es otro punto que no es fácil. No es fácil. Hay algunos hermanos, tal vez algunas personas que están escuchando esta palabra, que han tenido una situación dolorosa por la partida de un ser querido. Pero hay una revelación que el Señor nos trae, un consuelo para cada uno de nosotros.
Dice 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Aquí dormir significa morir. Si un ser querido nuestro creyó en Jesús y murió, decimos que murió en Cristo. Sin embargo, en realidad no murió, simplemente durmió. Claro, no es fácil por causa del dolor que hay en el corazón. No es fácil y Dios conoce nuestra condición interior. Pero también necesitamos comenzar a confesar con nuestra boca. Si usted ha tenido esta experiencia, también necesitamos, Señor, ayúdame. Necesito realmente agarrar esta palabra, creer que mis parientes no han muerto. Si ellos recibieron la vida del Señor Jesús, tuvieron una experiencia con el Señor, invocaron el nombre del Señor, están durmiendo. Entonces esa es una palabra de consuelo para todos nosotros que están durmiendo, no han muerto. Y este punto es importante recibir la revelación interior, porque por eso Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque está muerto, no morirá, sino que vivirá eternamente. Y esa es nuestra esperanza. Y es una realidad de que nosotros no morimos, sino que nosotros dormimos esperando la resurrección de los muertos. Entonces, esta palabra es un consuelo, pero también es una realidad de que un día vamos a tener esa experiencia. Nos vamos a encontrar juntamente con nuestros parientes y con todas esas personas, hijos de Dios, que han partido y han muerto en Cristo. Recuerden, no han muerto, duermen. Entonces, esa es nuestra esperanza. Y también el Señor nos insta a través de su palabra, si nosotros vemos esto y recibimos esta revelación, sabemos también, como el Señor nos habla en su palabra, que en el Hades hay dos secciones, un lugar de tormento y un lugar de descanso. ¿Por qué el colportaje? ¿Por qué casa de colportores? ¿Por qué Expolibro? ¿Por qué todas las herramientas que el Señor nos ha dado son tan importantes? Sabemos que los que han creído en el Señor van al lugar, a la sección de reposo, el seno de Abraham. Y sabemos que las personas que no creyeron van al lugar de tormento. Esto suena duro, pero es una realidad. Y está en la palabra. Entonces, si nosotros predicamos el Evangelio, apoyamos la predicación del Evangelio, respaldamos la predicación del Evangelio, cada vez que salimos, cada vez que nuestros jóvenes salen a las calles, cada vez que promovemos la predicación del Evangelio, jóvenes del PAP haciendo la labor, jóvenes yendo a Panamá, a Centroamérica, a todas partes, de manera práctica, ¿sabe qué está pasando? Nuestro corazón se está ensanchando. ¿Por qué? Porque hay personas que están siendo salvadas de ir a ese lugar de tormento. Entonces, esa es la visión que nosotros necesitamos tener. Cada vez que usted, hermano, ofrenda, cada vez que usted participa, una persona es sacada del lugar de tormento, que podamos ver esto, que somos salvados de ese lugar de tormento. Y esa es una realidad en la palabra. Entonces, ya para ir concluyendo, para darle paso a nuestro hermano, Juan, en el versículo 17, ya Jesús halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Aquí también el Señor nos habló de que ya su cuerpo estaba en descomposición. Pero Jesús se propuso llegar en ese momento exacto. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios iba a ser manifestada. Entonces, amados, sigamos creyendo que Jesús es nuestro Señor. Él es la resurrección y la vida.